los niños pueden ir pasando junto con su maestra a aulas para poder aprender de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de todos estos niños. Qué bueno es ver a tantos niños ahora estar aquí para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el título de este estudio bíblico es Las Buenas Nuevas de Dios. ¿Cuál es el título? Las Buenas Nuevas de Dios. Y se acuerdan que estuvimos dando una introducción acerca de la epístola a los romanos, una epístola que el apóstol Pablo escribiera en su tercer viaje misionero estando en Corinto, allá por el año 58 después de Cristo. Y estuvimos mencionando mucho acerca de la importancia de esta epístola y cómo se muestra la condición espiritual del hombre y cómo es que Dios puede salvar o le da salvación a ese hombre, y que el apóstol Pablo había escrito un tratado teológico que conlleva, ¿verdad? En esencia son 16 capítulos los que tiene esta epístola, y estuvimos hablando que los primeros 11 capítulos son altamente teológicos y los otros son prácticos. También estuvimos diciendo, hermanos, la centralidad que el apóstol Pablo le da a esta epístola en cuanto a que la persona es justificada solamente por la fe, en cómo Dios lo declara justo solamente por la fe en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a estar estudiando específicamente de los versículos 2 al 7, Romanos capítulo 1, versículo 2 al 7. Pero antes de poder leer la palabra de Dios, yo quiero decir las siguientes palabras, hermanos, que traen un gran entendimiento acerca de las profundidades de las riquezas de esta epístola. Un científico puede afirmar que la leche materna es el alimento más perfecto conocido por el hombre, y puede presentar un análisis donde muestre todos sus componentes químicos, así como una lista de las vitaminas que contiene y un cálculo de las calorías presentes en una muestra dada. Un bebé tomará esa leche sin el conocimiento más remoto de su contenido y se desarrollará día tras día, regodeándose y creciendo en medio de su ignorancia. Así ocurre también con las verdades profundas de la palabra de Dios. Amén. ¿Entendimos, amada iglesia? Entre más nosotros nos exponemos de la palabra de Dios, aunque muchas veces ignoremos su contenido, más vamos siendo alimentados por medio de esa misma poderosa palabra de Dios, y en la medida en que la aplicamos, vamos siendo más transformados a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, vamos a leer el 1 nuevamente para dar continuidad, hermanos, a la secuencia que traemos. ¿Lo tenemos todos? Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias te damos
por el alimento espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros, para ser grandemente nutridos, fortalecidos, sustentados, llenados y completamente saciados, oh Señor, de todas las riquezas espirituales contenidas en estas inerrantes, infalibles y autoritativas escrituras, oh bendito Dios, las cuales tú mismo inspiraste, las cuales tú mismo compartes para cada uno de nosotros dentro de esta palabra, oh Señor, es donde nosotros somos grandemente alimentados, vamos creciendo, vamos siendo fortalecidos. Yo te pido, oh bendito Dios, de que podamos profundizar en este tesoro que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tu palabra trae esa enseñanza, esa edificación, esa exhortación, esa consolación para todos los miembros del cuerpo de Cristo, oh Señor. Trae luz por medio de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una buena comprensión acerca de lo que tú has revelado, Señor, acerca de cuál es tu voluntad, acerca de en qué consisten las buenas nuevas tuyas y solamente en quién se encuentra, oh Señor, esa salvación para el hombre, que es por gracia a través de la fe. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús también de que seas tú iluminando la mente, los corazones de los oyentes, para que cada uno de nosotros, oh Señor, pueda ver reflejada tu gloria, tu majestad y entender a cabalidad, oh Señor, en qué consiste las buenas nuevas de salvación. Sostén el expositor de tu poderosa palabra, oh Señor. Te pido de que sea tu poder perfeccionándose en su debilidad y de que seas tú sosteniéndolo a la hora de exponer esta poderosa palabra para la gloria de tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Las buenas nuevas de Dios. Acabamos de ver cómo es que el apóstol Pablo ha presentado un argumento dentro del cual él está enfatizando de que las buenas nuevas de salvación incluso fueron dadas desde el Antiguo Testamento por medio de los santos profetas de Dios, a quien Dios les hablaba, y muchos de ellos, hermanos, incluso se podría llegar a decir de que no entendieron con mucha claridad lo que consistía y lo que implicaba el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no obstante, Dios quiso que esas mismas personas pudieran hablar bajo inspiración del Espíritu Santo y transmitir esas enseñanzas para cada uno de nosotros. Y yo quiero que nosotros podamos leer esa verdad que yo acabo de pronunciar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12, porque en esencia yo quiero decirles algo, hermanos. Los profetas en el Antiguo Testamento no tenían tanta claridad. Sí sabían de que iba a venir un Salvador, un Mesías, un ungido, pero nosotros somos mucho mayormente privilegiados de parte de Dios para poder conocer y tener una mejor revelación en cuanto a las buenas nuevas de Dios. Lea conmigo 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12, donde dice: los profetas, lo mismo que habló Pablo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de quién, de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, no para ellos, hermanos, no para los profetas, sino para quienes, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar ¿quiénes? Los ángeles, incluso los ángeles, hermanos. Como ellos no son omniscientes, que no los conocían todo, no lo conocen todo, porque el único que lo conoce todo es Dios, ellos anhelaban también saber quién iba a ser esta persona. Ellos querían saber, hermanos, ellos querían ver. Ellos anhelaban mirar, dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando el apóstol Pablo va presentando estos argumentos, desde el versículo 2, que dice
que Él había prometido, dice que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Él está agotando todo argumento filosófico de los judíos. ¿Por qué razón? Porque los judíos muchas veces pensaban que el apóstol Pablo venía con nuevas revelaciones, dando a entender que lo que se había escrito previamente en el tiempo del Antiguo Testamento, querían dar a entender que Pablo no estaba trayendo nada de eso. Pero yo quiero que ustedes puedan también reconocer, hermanos, que la verdad de la palabra de Dios muestra que los profetas del Antiguo Testamento, tanto Moisés, porque Moisés fue considerado profeta de Dios, Jesucristo dice que de mí escribió Moisés las Sagradas Escrituras, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero específicamente hablando del Antiguo Testamento, todo estaba hablando acerca de Cristo Jesús, que iba a sufrir. Isaías en el capítulo 53 nos habla claramente acerca del nacimiento de Cristo, de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, incluso hasta de la resurrección de Cristo Jesús. La Biblia, hermanos, nos puede mostrar a nosotros estas características grandemente especiales, porque solamente en Romanos, en esta epístola, Romanos cita al Antiguo Testamento en unas 57 ocasiones, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Romanos habla de Dios 154 veces, de la ley 77 veces, de Cristo 66 veces, del pecado lo menciona 45 veces y de la fe habla 40 veces. Hay quienes piensan, hermanos, de que con solamente tener a Romanos, esta epístola, esta carta, con solamente tener a Romanos, esta persona puede venir a entender verdaderamente qué es el Evangelio, qué implica el Evangelio y en qué consiste el Evangelio. Y es por eso que él mismo viene y dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, ¿quién había prometido por medio de los profetas que iba a venir Cristo Jesús, el Salvador? Dios, ¿verdad? Había prometido. Ahora, vaya conmigo a lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 1. Ninguna de las personas que escribieron, hermanos, en el Antiguo Testamento, escribieron por propia cuenta o por cuenta personal, sino que todos ellos fueron inspirados por Dios. 2 de Pedro 1, del 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal, porque nunca la profecía, lo que estaba hablando Pablo, fue traída por voluntad humana. No es que se escribió algo por voluntad del hombre, sino que fue por voluntad de Dios, sino que los santos hombres de Dios, ahí están los profetas, hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta que debemos de entonces hacer es: ¿qué significa ser inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo es que estos hombres eran inspirados por el Espíritu Santo para dejar por escrito las palabras de Dios para que sean conocidas por todos nosotros? Amén. Era Dios hablándoles directamente a ellos, ¿verdad? Era Dios iluminándoles, guiándoles y diciéndoles qué es lo que iban a escribir. Y ellos lo hicieron. Eso fue que ellos fueron inspirados por Dios. Ellos se dejaban ir, escribían, y muchas veces no había lo que estaban escribiendo. Exacto. Muchas veces ellos no entendían ni sabían, como dice mi hermano Giovanni, así es. Pero Dios los estaba usando grandemente a ellos. ¿Para qué? Para que pudieran dejar testificado de que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo fue que se salvaron las personas del Antiguo Testamento? ¿Cumpliendo la ley que se les había dado por medio de Moisés o a través de la justificación por medio de la fe? Amén. La salvación siempre ha sido por medio de la gracia de Dios a través de la fe. ¿En quién?
en Cristo Jesús. Exacto, es lo que la palabra de Dios siempre ha enfatizado. ¿Cuál fue el error que cometieron los judíos? Pensaban que la ley era un medio de salvación, pero nunca la ley ha llegado a ser un medio de salvación, sino de santificación, que es algo completamente diferente, hermanos. El apóstol Pablo dice en el versículo 3 acerca de quién había prometido él el evangelio que iba a llegar a todos nosotros, acerca de su Hijo. ¿Y cómo llama el apóstol Pablo ahí a Jesús? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, detengámonos un momento ahí. Hay muchas falsas enseñanzas de muchas personas que piensan que por decir alguna oración o por confesar de que Jesús es su Señor, ya es salvo. Y eso es completamente erróneo. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a responder el Señor Jesucristo? Apartados de mí, hacedores de mal, nunca os conocí. Oiga cómo les llama, hacedores de mal y nunca los conocí. ¿Por qué? Estaban proclamando a Dios, estaban diciéndole a Jesús Señor, pero no le obedecían. Por eso es que nosotros no debemos de caer en el mismo error. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos fácilmente decir, Jesús es mi Señor. La pregunta es, ¿le estamos obedeciendo para verdaderamente decir que Él es nuestro Señor? ¿Por qué razón? Porque dice el Señor Jesucristo en Lucas 6:46, hace una pregunta. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llamáis? ¿Cómo? Señor, Señor. Señor. ¿Y qué dice Jesús? Y no hacéis lo que yo os digo. Vamos dándonos cuenta, ¿verdad? Si llamamos a Jesucristo Señor, es primeramente porque nosotros nos sometemos voluntariamente por amor a Él, a sus mandamientos. Y entonces Él reina en mi vida. Pero aquel que esté llamando Señor a Jesús, Jesús es mi Señor, pero lo está desobedeciendo, verdaderamente Él no ha entendido qué significa el significado de que Cristo Jesús sea Señor de su vida. Porque es fácil pronunciar las cosas, pero Dios quiere que nosotros mostremos verdaderamente las expresiones o lo que decimos con nuestras acciones, porque ese es un complemento para no ser un cristiano que nosotros tratemos de estar fingiendo o aparentando. Por eso es que, miren cómo llama Pablo a Jesucristo, nuestro Señor, dice ahí, nuestro Señor, acerca de su Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí en el versículo 3, la segunda parte? Que era del linaje de ¿dónde? De David según la carne. Aquí está hablando acerca de la encarnación de Cristo. Ahora, hagamos un análisis. ¿Verdad de que José, el esposo de María, no engendró a Jesucristo, sino que sabemos de que Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue concebido, María concibió por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entonces ahí se dice de que Jesús era del linaje de David? Que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué se dice ahí según la carne? Porque les recuerdo que Dios se encarnó, se hizo hombre. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. ¿Saben por qué? ¿Quién puede pensar por qué dice ahí que Jesucristo es del linaje de David según la carne? ¿A qué piensa usted que se refiere eso? Que Jesús es hijo o linaje de David, o hijo de David también según la carne, que era del linaje de David según la carne. Amén, gloria a Dios. Así es. ¿Verdad que los profetas decían de que, o mejor dicho, Dios decía a través de los profetas que iba a venir un Salvador que iba a ser descendiente de quién? De David. Amén. Ahora, fíjense en esto. María era descendiente de David. Si usted se va a la genealogía en Mateo acerca de Jesucristo, ahí aparece
María, y ahí viene la genealogía, hermanos, y ahí habla de David y todos los descendientes, y ahí viene también puesto José, muchas veces. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo, hermanos, en el que se escribió, ¿verdad?, Mateo, en el que se escribieron los evangelios, las personas ponían al hombre muchas veces también, porque se veía en este contexto de que los hombres, siendo casados con sus esposas y venían los hijos, eran puestos principalmente porque ellos estaban representando como cabeza al hogar de la familia. Por eso es que se ponía así. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. María fue descendiente de David, del rey David, al igual que José, aunque José no es el padre biológico del Señor Jesucristo, pero José también era descendiente de David. Pero sabemos de que Dios Padre fue por medio de su Espíritu Santo que hizo la obra en el vientre de María. Por eso es que aquí se dice que nuestro Señor Jesucristo era ¿de dónde? Del linaje de David, según la carne. Versículo 4 habla de que Jesucristo fue declarado como. ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras que Dios Padre dijo mientras Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán al Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Dios Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí lo declaró ¿quién? Dios. Exacto, Dios estaba declarando. Y en otra ocasión dijo parecido a lo mismo: este es mi Hijo amado, a él oíd. De manera que Dios lo ha declarado a él como su Hijo, como su verdadero unigénito. Ahora, la buena nueva de salvación, hermanos, tiene que ver con que la humanidad había completamente entrado en transgresión a los mandamientos de Dios, había violado los mandamientos de Dios, había pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, se necesitaba, o mejor dicho, ¿por qué piensa usted de que el que rehúsa creer en Cristo Jesús como su Señor y suficiente Salvador va una eternidad al infierno? ¿Por qué piensa usted que va una eternidad al infierno? ¿Saben por qué va toda una eternidad el que rehúsa creer en Cristo Jesús como su Señor y suficiente Salvador? Porque se violó la justicia y la santidad de un Dios que es infinito. Y el único que podía satisfacer esa justicia de ese Dios infinito era Dios mismo, haciéndose hombre. Y fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en la cruz, hermano, donde Dios Padre cargó en él los pecados de todos los suyos. Y es por eso, hermano, de que nosotros vamos también, por la gracia de nuestro Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, toda una eternidad a los cielos. Y como nuestros pecados ya han sido pagados, perdonados, borrados, lavados, hemos sido lavados y limpiados por Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nosotros, hermanos, en nosotros está la justicia de Cristo Jesús que se necesita para entrar a los cielos. De modo que somos salvos por la vida, la muerte, la crucifixión, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, usted y yo somos salvos a través de la fe, hermano, por pura gracia. No hay nada que podamos hacer. Y esas son las buenas nuevas de salvación. El mundo estaba completamente hundido en el pecado, había caído, pero había un Salvador que habría de venir. ¿Para qué? Para poder redimir, para poder rescatar a esos perdidos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él, por Cristo Jesús, hermanos. La pregunta es, ¿cómo está respondiendo usted a esa salvación? Porque nosotros tenemos una responsabilidad. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que usted y yo tenemos después de ser salvos? ¿Cuál es esa responsabilidad? Una es predicar la buena nueva, el Evangelio, ¿verdad?, a las personas que están perdidas sin Jesucristo para que alcancen salvación. Tenemos esa responsabilidad. ¿Cuál otra responsabilidad tenemos?
vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, que es ser santos, ¿verdad? Santificándonos, ¿verdad? Exacto, a eso es a lo que Dios nos está llamando. Fíjense, hermanos, de que hay algo muy importante que nosotros podemos ver y entender también en esta poderosa palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, estaba hablando de que era Dios mismo, Jesucristo. Con poder, dice ahí. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo o la palabra de Dios también en Hechos 1:8? Pero recibiréis ¿qué? ¿Cuándo? El Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí el versículo 4 me está diciendo que Cristo Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Según quién? Ahora, ¿quién es el que le da el poder a usted para poder vivir en santidad? Así es, el Espíritu Santo es el que le da a usted el poder. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuál es la manifestación? Los frutos, así es, los frutos, ¿verdad? ¿Usted ha experimentado la llenura del Espíritu Santo? ¿Quién ha experimentado aquí llenura del Espíritu Santo? Porque cuando hablamos de llenura estamos hablando de manifestación del Espíritu Santo. ¿Quién ha experimentado aquí la llenura? ¿Por qué? ¿Saben? No nos vamos a confundir. Una cosa es bautismo del Espíritu Santo, el cual todos los que han creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador han sido bautizados por el Espíritu Santo, porque las Escrituras claramente dicen que por un mismo Espíritu hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo. Desde que creímos en Cristo Jesús fuimos bautizados. Ahora, pero la llenura es repetitiva. Usted se puede llenar del Espíritu Santo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántos han experimentado la llenura del Espíritu Santo? Porque estamos hablando ahora del poder del Espíritu Santo. Según el Espíritu que habla aquí la palabra de Dios, según el Espíritu de santidad. Amén, hermanos. Amén. Amén. Como la llenura es repetitiva cuando leemos la palabra de Dios. ¿Qué más? Estamos orando, estamos en comunión con Dios, nos estamos llenando. La llenura del Espíritu Santo, exacto, muy bien, muy buen aporte. La llenura del Espíritu Santo, hermano, consiste en ser controlado por el Espíritu Santo para obedecer los mandamientos de Dios. No es que usted se va a poner a hacer movimientos esquizofrénicos. No es que usted va a gritar de una manera alocada. No es que usted va a pensar cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Es todo lo contrario. Usted aprende a ser controlado. Usted aprende a ser guiado por el Espíritu Santo para obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando usted está obedeciendo los mandamientos de Dios, usted tiene una relación perfecta e íntima con Dios. Y está siendo grandemente bendecido por Dios. Y eso le hace a usted querer cantar a Dios, adorar a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo habla que cuando seamos llenos del Espíritu Santo, cantando himnos, cantos espirituales que agradan a Dios con el entendimiento, porque es un fluir dentro del corazón que usted quiere agradecerle a Dios, cantarle a Dios, entregarse siempre a Dios, servirle a Dios, no fallarle a Dios, y usted quiere aquella relación con Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han sentido eso en su corazón? El deseo de adorarle a Dios en espíritu y en verdad, de estarle cantando, de estarle alabando, de estar obedeciéndole, de estarle sirviendo y decirle: Dios, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. No me dejes desviarme. Permíteme obedecer tus mandamientos para la gloria de tu nombre. Permíteme cantar con el entendimiento y servirte con todo mi corazón. Y dice la palabra de Dios al finalizar el versículo 4: por la resurrección de entre los muertos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa la resurrección de Cristo Jesús para el cristiano?
Vida eterna significa la resurrección de Cristo Jesús para el cristiano. Amén. ¿Qué más? Así es. Es el fundamento de nuestra fe. Así es, excelente, es el fundamento de nuestra fe, amén. ¿Qué más es la resurrección de Cristo para nosotros? La vida eterna, fundamento de nuestra fe. ¿Qué más? La resurrección de Cristo para nosotros, ¿qué es también? Ahí fue la crucifixión de Cristo, exacto, consumado es, tetelestais, ahí cuando estaba crucificándose, pero luego de haber sido crucificado, Él es sepultado, y cuando es sepultado, Él es resucitado, ¿verdad? Entonces la resurrección para nosotros de Cristo es, ¿hola? La salvación, vida eterna, la salvación, así es, hermanos. Uno de los principios fundamentales dentro del cristianismo acerca de la resurrección implica a que también nosotros vamos a poder resucitar juntamente. Hemos sido resucitados juntamente ¿con quién? Con Cristo estamos juntamente. Fuimos crucificados, pero también resucitados. Tenemos vida eterna, el principio fundamental de nuestra fe, la salvación, como dicen nuestras hermanas. Si Cristo resucitó, también nosotros, hermanos, cuando muramos, vamos a poder resucitar también y vamos a tener un cuerpo glorificado, y eso va a haber sido por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que todo el Evangelio consiste en la encarnación de Cristo, una vida perfecta de santidad que llevó Cristo en total obediencia a los mandamientos de su Padre, la crucifixión que era el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados, luego la resurrección de Cristo Jesús también a la misma vez, hermano, venciendo así al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Ha derrotado a Satanás, a los demonios, ha derrotado la muerte, la ha vencido y nos ha hecho más que vencedores en Él. Y después de la resurrección, ¿qué pasa? La ascensión de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que nosotros tenemos de creer y entender del Evangelio? La encarnación de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la muerte, el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, que Él sube y está a la diestra del Padre, pero también no se queda ahí, sino que el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Todo eso conlleva el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de manera que en Él tenemos esperanza. La pregunta es, ¿por qué no vivir en santidad? ¿Por qué no vivir en obediencia a la palabra de Dios? A mayor obediencia a la palabra de Dios, mayor llenura o manifestación del Espíritu de Dios en mi vida. A mayor obediencia, no a mayor profesión, sino obediencia. La obediencia a la palabra de Dios me va transformando a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que me transforma a mí a la imagen de Cristo? La obediencia a la palabra de Dios. Solamente el conocimiento no me transforma, porque yo puedo tener conocimiento, pero si no lo aplico en mi vida, no hay cambios, no hay transformación. Y lo que los profetas venían hablando, aunque no lo entendían muy bien, es como aquellas personas que tal vez aquí ahora tienen más de 50 años quizás, que antes, quizás cuando eran mucho más jóvenes, escuchaban decir de que algún día el hombre iba a ir a la luna, pero todavía no se veía eso con claridad y no entendía cómo es que eso iba a ser, solamente se oía decir. Y allá por el año 60 y algo fue la primera vez donde el Apolo hace la llegada hasta allá, llegó el hombre a la luna, y después nosotros hemos visto cómo es que llegó el hombre a la luna. Ya se tiene mucha más claridad de aquellos que cuando estaban jovencitos y se preguntaban, yo quiero saber cuándo es que van a llegar el hombre a la luna. ¿Será posible cuándo es que va a hacer eso? Los profetas también trataban de querer saber, inquirieron, escudriñaron, dice la palabra de Dios. Pero ahora nosotros somos los que tenemos mayor luz, mayor iluminación de cómo es que ahora todas esas buenas nuevas han sido dadas a través de Cristo Jesús, el unigénito, hermanos, que significa que es el único en ser la misma esencia del Padre, naturaleza, características y atributos del Padre, Cristo Jesús, hermano. Miren qué maravilloso es, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. ¿Por quién recibimos la gracia nosotros, hermanos?
Así es. Y por quien recibimos la gracia, el favor inmerecido y el apostolado. Ahora, quiero decirles, todos nosotros somos apóstoles, no de oficio. Porque apóstol en el original griego es apostologos, que significa apóstolos, que significa enviado. Y Jesucristo nos ha dicho a nosotros, por tanto, y no somos de oficio, no, pero sí tenemos, hermano, una función, somos de función. Oiga, apóstoles. Y porque recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Ahora, una pregunta, hermanos, y aquí como debemos de participar todos, quiero que participemos todos. Para la obediencia, ¿a qué dice aquí? ¿Cuál fe? ¿Cuál es esa fe que se está hablando acá? Amén. La fe en Jesucristo, amén, así es. La fe a la palabra de Dios, así es. ¿Saben de que hay una ley de la fe? Hay una ley de la libertad que está en Cristo Jesús, así como acaban de mencionar mi hermana Juanita y mi hermano Giovanni. Porque ahora la fe, hermanos, produce obras. Por eso es que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Exacto. Venimos nosotros a creer en Cristo Jesús, pero también venimos a la obediencia, a la fe en todas las naciones. ¿Por qué razón? Por amor de su nombre. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Cristo Jesús, hermano? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guardará mis mandamientos, dice. Entonces el Evangelio no solamente, hermanos, es para creer, sino también para obedecer. Amén. Con esto no estoy diciendo que para ser salvo hay que hacer obra, no vaya a malinterpretar eso, porque hay varias personas que dicen, como yo ya creí, yo ya soy salvo, ya puedo vivir mi vida de una manera como yo quiero. No, tiene que obedecer las implicaciones del Evangelio, lo que demanda el Evangelio, porque muchos no quieren un compromiso con el Evangelio. Habemos muchos cristianos que somos pasivos, solamente estamos viendo lo que los demás están haciendo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un rol dentro del cristianismo, a hacer, a llevar a cabo, porque somos cartas leídas, hermano. Nos leen las personas allá afuera cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos conducimos. Allá está hermano Alex Capo predicando y miren, ya anda después. No, hermano, debemos de tener una vida conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios, un estilo de vida. Dice la palabra de Dios, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El que ama a Dios, así es. El que ama a Dios obedece su palabra. Versículo 6, entre las cuales estáis también, ¿quiénes? Vosotros, llamados a ser ¿qué? De Jesucristo. ¿Qué significa ser de Cristo Jesús? Ser hijo. Amén. ¿Qué más? Ser de Cristo Jesús significa también obedecerle. Amén. ¿Qué más significa ser de Cristo Jesús? ¿Cuántos somos de Cristo Jesús? Amén. ¿Qué es ser hijo de Cristo? ¿Qué es ser hijo de Dios? Obedecerle. ¿Qué más? Amén. Cuando algún padre de verdad acaudalado tiene, ahí está, heredero. Somos herederos como hijos. Hemos heredado lo mismo que Cristo Jesús ha heredado. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Por eso es que Jesús mismo, la Biblia nos dice, no pongáis la mirada en las cosas terrenales, sino en ¿cuáles? Celestiales, hermanos, en las de arriba. Heredero de Cristo Jesús. Una persona que ha recibido todo lo que Cristo Jesús también ha recibido. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también
estéis. La pregunta es, ¿está nuestro corazón lo suficientemente sujeto a esa palabra de Cristo, o está nuestro corazón lo suficientemente arraigado a las cosas del mundo, a las cosas de la tierra? Porque el cristiano muchas veces hace esto. Mire, vamos a poner el micrófono acá. El cristiano muchas veces hace esto. Con una mano agarra las cosas del mundo, o dice que esto es mío y se apega a las cosas del mundo, de la tierra, a lo terrenal, y con la otra mano con Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús dice, no es así como funcionan las cosas conmigo. Se tiene que dejar lo del mundo, lo terrenal, soltarlo y estar completamente agarrados de Él por completo. Por eso es que la Biblia dice que el que se constituye en amigo, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nuestro corazón no debe estar inclinado en estas cosas perecederas, en las de la tierra. Deben de estar completamente alineados e inclinados a todo lo que es de arriba, hermanos. ¿Y cómo entonces hacemos funcionar lo de arriba con lo de abajo? Fácil. Como yo sé de que soy peregrino, un caminante que va de paso por esta tierra, vengo yo y en mi corazón sobresalen más las cosas de Dios y no las cosas del mundo, porque hasta la Biblia dice de que el principio de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Eso podría ser, hermanos, tan fácil de evidenciar en dónde está su corazón. Si está en las cosas de aquí o en las cosas. No hagáis tesoros en la tierra, sino que hay que hacer tesoros allá arriba en el cielo. Y cuando entendemos eso, sabemos, hermano, que dos puntos. Cuando nosotros venimos y tenemos fracasos, le damos gracias a Dios porque le podemos decir, Dios, yo sé que esta no es mi vida eterna aquí. Mi vida eterna es desde que creí en ti, en Cristo Jesús, pero voy a seguir después del otro lado de la gloria contigo para siempre, Señor. Entonces su corazón se va desprendiendo de las cosas materiales, de las cosas perecederas, y usted va poniendo su corazón solamente en las cosas de arriba, y eso a Dios le agrada y Dios lo bendice más a usted, hermano. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere todo su corazón, no quiere la mitad de su corazón ni un poquito, lo quiere completamente todo. De ahí el principal y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con toda tu mente significa que vas a amar a Dios con todo tu entendimiento, según lo revelado por Él mismo en las Sagradas Escrituras. Así es como se va a amar a Dios, hermano. Oiga cómo sigue diciendo el apóstol Pablo acá: por amor de su nombre, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ya lo mismo, y con este terminamos, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, y se refiere a los creyentes, hermanos, que están en Roma, son que amados de Dios. Hermano, qué maravilloso ser amado por Dios. ¿Qué es lo mejor que hay? Ser amado por Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca le va a fallar a usted. Nosotros los hombres muchas veces fallamos, las mujeres también. El amor a veces de un padre hacia un hijo falla, de una madre hacia un hijo falla, de un hijo hacia un padre, de un hijo hacia una madre. Pero el amor de Dios nunca va a fallar, hermanos. El amor de Dios es incondicional, incomparable, sacrificial, dar todo de sí. Le hago una pregunta: ¿usted alguna vez ha ido a algún funeral? ¿Ha visto al muerto? Vean, ¿usted ha amado a ese muerto que no lo conoce a usted, que no lo ve, que no lo oye, que no respira, que no escucha, que no siente? ¿Usted ha amado a ese muerto? Usted no conoce a ese muerto, usted llega a ese funeral, usted ve a esa persona, porque tal vez alguien de algún familiar que le dijeron que fuera y acompañara. Usted se da cuenta de esta persona y llega. ¿Lo ha amado? Dios nos amó a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, y nos amó conociendo lo peor de nosotros, siendo enemigos de Él. Nos amó.
y entregó lo mejor de Él para nuestro mejor bien, a su Hijo amado Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Poderoso Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ser amado por ti, oh Señor, es ser protegido por ti, es ser salvado por ti, cuidado por ti, sostenido por ti, fortalecido por ti, llenado de ti, sustentado de ti, alimentado por ti, guiado en una dirección donde siempre vamos a estar completamente bendecidos por ti. Jesucristo nos enseñó esa gran realidad. El que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré, y mi Padre le amará también, y nos manifestaremos a Él. Yo te pido, Padre, de que vengamos a la obediencia de tu palabra, de tus mandamientos, que podamos traer gloria a tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias porque tu amor, oh Señor, es incomparable, es incondicional. Tú decidiste de tu propia voluntad amarnos, conociendo lo peor de nosotros. Tú decidiste amarnos siendo enemigos nosotros tuyos, oh bendito Dios. Pero tú con ese amor venciste la enemistad que había, oh Señor, entre nosotros para contigo, entregando a tu Hijo amado Jesucristo, quien es el Evangelio y de quien habla el Evangelio. Padre, que esta palabra, oh Señor, pueda ser llevada a nuestros corazones y aplicada también para la alabanza de tu gloria, oh Señor, y así poder tener esa relación contigo en completa armonía, donde te estamos proclamando Señor, donde te estamos, oh Señor, exaltando y adorando con nuestro testimonio. Permítenos, oh Señor, tener una vida digna del llamado que tú nos has hecho, viviendo en santidad, cambiando nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, apegándonos a tus sagradas escrituras, las cuales nos hacen sabios para tener salvación y para tener una verdadera y perfecta relación contigo, en amor, en armonía, en paz, siguiendo, Señor, las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro ejemplo máximo a quien seguir, y de obediencia, porque Él obedeció tu ley a completa cabalidad. Lo que nosotros no podíamos cumplir, Él lo hizo y nos vino a representar y te vino a revelar. Bendice tu palabra y bendice a los miembros del cuerpo de Cristo para la exaltación de tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios y al hermano por su palabra.